Bien, ahí grabamos un poquito. Bien, entonces, como, bueno, lo estipulado según cronograma, estamos dando ahora lo que es biomecánica de la marcha. Acuérdense que este es el último módulo dentro del programa, de la asignatura. En este módulo obviamente está la parte de biomecánica de la marcha y bueno, está también biomecánica del sentado que lo van a dar vamos a dar una clase al final del cursado justamente. En biomecánica de marcha es un estudio muy lindo porque agrupa todo lo que es lo que estudiaron, todo lo que es tronco y miembro inferior. Entonces, es muy entretenido de leer y aparte, obviamente, eh, hay mucha relación con los que dimos en las primeras clases, ¿se acuerdan? De física, biomecánica muscular y demás. Así que esos conceptos siempre están eh, como dando vueltas, así que tienen que refrescar esos conceptos. Bien, entonces, los temas de que vamos a dar en esta oportunidad van a ser, obviamente, lo de la unidad correspondiente a marcha, la unidad, la última unidad, que es la unidad 18. Vamos a ver todo lo que es marcha normal. No hay nada de marcha patológica, pero seguramente vamos a hablar un poco de lo que es biomecánica de la marcha patológica para entender los principios de la marcha normal, ¿sí? Cuáles son las falencias y los déficits que podemos encontrar en una marcha patológica, entonces queda un poquito mejor el concepto. Obviamente vamos a hablar mucho del temario del que dimos en las primeras clases. ¿Se acuerdan de cinemática, cinética? Eso se hace muy repetitivo, centro de masa también. Y bueno, todo lo que sea parámetros también como para tener en cuenta eso. Todo lo que es biomecánica de la marcha del niño, adolescente, adulto es muy por encima. Hoy por lo menos no vamos a dar, pero está dentro de la unidad y está dentro de la bibliografía también. ¿Sí? Vamos a hacer mucho análisis de gráficos, así que eso espero que se les sea mucho más fácil. Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Lo que es, prefiero que ustedes sepan cuando termine esta clase y obviamente cuando termine todo de estudiar la unidad y cuando estén por rendir el parcial, primero es que obviamente, pensando futuro, digamos, en un final, es definir lo que es una marcha normal. Hay muchas definiciones, ¿se acuerdan cómo las definiciones de biomecánica? Hay muchísimas definiciones de biomecánica, obviamente eso hace que haya una libertad de pensamiento de decir cuál es la mejor definición. En este caso, la marcha normal, hay muchas definiciones y ustedes tienen que encontrar la que más les representa a ustedes, pero no es la más fácil, porque una definición justamente es la más fácil, pero no es muy representativa. Todo lo que tenga que ver con el ciclo de la marcha, sus fases y sus subfases, los periodos, ¿sí? Todo lo que sean los parámetros temporales y espaciotemporales. Además, analiza todo lo que es la cinética y la cinemática de cada una de las articulaciones y en todos los planos del ciclo de la marcha, ¿sí? Pero, en todo caso, vamos a hacer más hincapié en lo que es el plano sagital, que es el más frecuente. Y bueno, obviamente todo lo que es transferencia de energía, pero eso es andar muy fino, pero es un parámetro muy importante para entender lo que es las marchas patológicas en el futuro, digamos, ¿sí? Bien, entonces, como le dije hoy, conceptos de marcha normal. Hay varias, ¿sí? Estas son cuatro principales que al menos a mí me gusta y es bastante representativo. La segunda no es tan representativa, pero es una marcha, es una definición de marcha normal. Pero la que más me gusta es justamente la primera, ¿sí? Por eso le puse en el primer orden, ¿sí? ¿Qué es un medio de locomoción la marcha humana? ¿Sí? En comparación eh, del resto del grupo animal, obviamente el mono, el chimpancé y cualquier otra especie se desplaza de diferentes maneras. En el caso nuestro, el que nos caracteriza mucho al ser humano es que es un medio de locomoción bípeda, ¿sí? Que es una actividad alternativa, alternada de los miembros inferiores, ¿sí? Y donde se superpone lo que es la fase del apoyo y la fase de un apoyo. Y además, obviamente, hay una fase también de balanceo, ¿sí? Eso como un resumen de esta definición. Luego tenemos, es que esta para mí es la que más representa, ¿sí? Pero eso no quita el poder de entender el concepto de marcha con las otras definiciones, que es, por ejemplo, la segunda, que es un permanente desequilibrio hacia adelante. Es muy ambiguo y muy básico la definición, porque si bien nosotros tenemos en cuenta el centro de masa y el centro de gravedad de una persona que está en bipedestación, que eso lo vamos a dar en la última clase con sentado, obviamente el centro de masa y el centro de gravedad está ligeramente desplazado hacia adelante. Entonces, lo que hace el cuerpo humano es
tratar de vencer eh, ese desplazamiento hacia adelante del centro de masa, obviamente con los pasos, ¿sí? Eso es algo muy, desde el control, algo muy neurológico. Entonces trata de llevar ese desplazamiento hacia adelante con la misma caminata. Es la que le incita a llevar la caminata hacia adelante, ¿sí? Entonces, hay una explicación muy, muy profunda detrás de ese concepto muy básico, digamos. Si ustedes eligen ese concepto para definir marcha, obviamente tienen que tener todo en claro el panorama y el contexto de lo que se sucede en una marcha normal, ¿sí? Bien. Luego tenemos las otras dos definiciones, que también está bueno porque es muy repetitiva de la primera, ¿sí? Donde nos dice que es una serie de movimientos alternantes, repetitivos y rítmicos de las extremidades y el tronco, obviamente con el desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante. Es mucho de la fusión de la una y la dos, ¿sí? Y luego la última, que es un medio de locomoción bípeda también, ¿sí? Donde hay donde se caracteriza donde hay una sucesión de apoyo y apoyo unipodal. Es bastante básico también, ¿sí? Pero por eso justamente la primera es un poquito más larga, más desarrollada, ¿sí? Y obviamente ya en la misma definición ya te da todo el concepto del ciclo de marcha, que es lo que vamos a profundizar a continuación. Bien, entonces, esto es algo que es muy de las preguntas de examen, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta y que quede grabado justamente, que cuáles son las características clínicas de una marcha normal, ¿sí? Son parámetros habituales normales dentro de una marcha normal. Y primero es que ustedes tienen que tener en cuenta que la persona que ustedes van a evaluar, ¿sí? No va a ser un compañero de ustedes de 20, 21 años por el resto de su vida y por el resto de su carrera profesional. Las personas cambiamos mucho nuestros parámetros de marcha y va a depender mucho de nuestro contexto, ¿sí? De algún dolor, de algún contexto emocional, psicológico que estemos atravesando en su momento. Ustedes saben que si nosotros estamos muy angustiados, muy tristes, obviamente nuestra marcha va a estar condicionada por esa angustia y esa tristeza, ¿sí? Si estábamos alegres y estamos muy excitados, obviamente esa marcha va a estar condicionada por ese parámetro psicológico que estamos teniendo en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que no cambia son los parámetros del ciclo de la marcha. Pero el análisis de la marcha en sí de esa persona va a estar influenciado por millones de conceptos alrededor de esa persona, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista mucho más biomecánico, obviamente debemos tener, tener en cuenta estas cinco características. Primero es la estabilidad durante el apoyo. Cada vez que una persona apoya un pie, ya sea con los dos pies o con un solo pie, tiene que tener estabilidad, ¿sí? No tiene que haber un momento en el cual esa persona se tiene que prender con sus manos, ni sentir inestabilidad o sentir sensación de caída, ¿sí? Eso garantiza muy bien el desplazamiento hacia adelante, como es la característica de la marcha normal. Además, tiene que tener un paso libre durante el balanceo, ¿sí? Eso nos dice de que no tiene que haber ningún obstáculo adelante, ¿sí? Para que el pie se deslice hacia adelante sin ningún problema, pero también que esa cadena o esa cadena del miembro inferior que se va hacia adelante, o sea, el paso que se va hacia adelante, no tenga ningún déficit eh, en esa pierna como para impedir el paso hacia adelante. Por ejemplo, una persona que tiene una lesión neurológica y que arrastra el pie, obviamente el paso libre durante el balanceo, o sea, que se está desplazando hacia adelante, obviamente va a estar interrumpido por esa arrastra de pie. ¿Sí? Por ahí puede tener toda la mayor estabilidad del mundo, pero si arrastra el pie durante el balanceo, obviamente no está teniendo una característica normal de una marcha normal, ¿sí? Obviamente tenemos que preparar el pie para el contacto inicial. No va a ser lo mismo apoyar el pie con el talón como corresponde, como apoyar en el contacto inicial con la punta de los pies. Muy característico, por ejemplo, que se da mucho en estos días, son en niños que tienen TEA, que son el trastorno espectro autista, ¿sí? Que son, muchas de las características del trastorno espectro autista es que los niños caminan en punta de pie. Entonces, ese pie no está preparado adecuadamente para realizar una marcha normal. Entonces, es una buena intervención de la kinesio intervenir desde ese punto de vista en la marcha de esos niños, ¿sí? O, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una persona hemipléjica que camina en punta de pie porque tiene un pie equino, y sí, esa persona no está preparando el pie para un buen contacto inicial. Entonces, eso interfiere mucho con la secuencia misma de la marcha y además
Eso le dificulta mucho la estabilidad misma durante el apoyo, que es el primer punto. Luego tenemos lo que es la longitud adecuada de paso. Em, en esta situación nos pone en juego mucho lo que es la estabilidad. Si ustedes bien se acuerdan, las primeras clases donde hablamos de situación en la cual aumenta o disminuye la base de sustentación de la persona, ¿sí? Y los elementos que tienen que tener como para que aumente su base y se sienta más estable, hay situaciones en las cuales la longitud de paso va a ser muy corta porque la persona va a priorizar mucho más su estabilidad, ¿sí? Eso es un concepto muy normal dentro del estudio de la marcha. Entonces, si una persona tiene un paso corto, es porque está priorizando su estabilidad sobre su desplazamiento, ¿sí? Su estabilidad más estática. Entonces, puede ser una condición neurológica, una situación de dolor, puede ser una situación de diferentes modos que dice que esa persona está teniendo pasos cortos. Generalmente, en situaciones neurológicas, una persona que tiene Parkinson, si ustedes ven en la calle una situación de una persona que tiene Parkinson, nos damos cuenta que tiene una longitud de paso mucho más corta. Pero no sabemos si bien tenemos que interrogar a la persona y demás. Pero ahora seguramente ustedes cuando vayan a la costanera o vayan al centro y vayan a ver toda la camioneta de la persona, podemos ver muchas de estas características, ¿sí? Y el último punto es la conservación de energía. La marcha humana está preparada y hecha evolutivamente para tener ahorro de energía, ¿sí? Entonces, nuestra marcha tiene que ser de un costo energético bajo para garantizar los desplazamientos, ¿sí? Esto es muy de la evolución, pero dice que obviamente los primeros humanos, los cuales se desplazaban rápidamente, tenían que desplazarse grandes distancias porque eran nómades, ¿sí? Iban de un territorio a otro, ¿sí? Y eso hacía que tenían que caminar largas distancias. Entonces la marcha evolutivamente se fue adquiriendo esta característica de que tiene que ser como una ahorro de energía, porque obviamente llegaba hasta donde había alimento o agua, obviamente ya se moría la persona. Entonces, tiene que tener esta característica, este tipo de, mm, de situación de característica de marcha normal. Pero además, en situaciones, por ejemplo, una persona que tiene una hemiplegia o una amputación del miembro inferior, obviamente el gasto de energía va a ser mucho más excesiva, por lo cual esa persona, una de las dificultades que va a hacer es que se va a cansar muy rápido, ¿sí? Entonces, punto para tener en cuenta. Bien, ahora continuamos con lo que es el ciclo de la marcha normal. En el final de la diapositiva de la presentación va a estar la bibliografía. Yo me basé prácticamente en tres. Ustedes pueden consultar, hay muchos más, como por ejemplo, en el link que yo le pasé, hay varios libros de marcha, entonces pueden utilizar cualquiera, ¿sí? Y por ahí en algunos libros va a haber una pequeña diferencia entre diferentes autores, pero para reorganizarnos y que sea mucho más sencillo para ustedes, vamos a decir que el ciclo de la marcha es cuando contacta, teniendo en cuenta el pie derecho, ¿sí? Cuando inicia la marcha es cuando un pie contacta con el suelo, o sea, el talón, ¿sí? No siempre va a ser el talón, pero en una situación de marcha normal va a ser el talón. Porque, por ejemplo, no podemos dar inicio a una marcha si es que está caminando en puntas y por ahí se va a dificultar, ¿sí? Pero nuestro contacto inicial siempre generalmente va a ser el talón. Hasta que nuevamente el talón del lado derecho contacte nuevamente hacia adelante, ¿sí? Todo eso es ciclo de marcha normal, ¿sí? Y dentro de ese ciclo de marcha normal tenemos un porcentaje que es el 100%, ¿sí? Desde que contactan el talón, derecho en este caso, o el izquierdo, cualquiera que quieran elegir ustedes, contacta el talón hasta que vuelva a contactar el mismo pie y el mismo talón, ¿sí? Dando lugar a la finalización del ciclo de la marcha normal. Luego tenemos eso lo que es el 100%. Tenemos en este 100% tenemos dos fases, ¿sí? Esas serían dos fases. Una fase de apoyo o un periodo de apoyo, como dice ahí el dibujo, y un periodo de oscilación o una fase de oscilación, ¿sí? O de balanceo, como le quieran ver en la bibliografía. Para hacerlo más sencillo, ese periodo de apoyo o la fase de apoyo son el 60% de esos 100% que es del talón a talón, ¿sí? Del mismo pie. El 60%. Luego tenemos en la otra bibliografía que es el DESA, de Sales Met, que dice 62%. No está mal,
pero para hacerle eh, más común y más que le cierre a ustedes el número y que sea más fácil de recordar, el 60%, ¿sí? Porque inclusive hay otra bibliografía que dice el 58% y es como que no te termina nunca de cerrar. Entonces les recomiendo, obviamente, fijarnos en un número fijo, digamos, como dice toda esta imagen. El 60% es donde termina la fase de apoyo. Y luego nos queda otro 40%, ¿sí? De lo que es la fase de oscilación o periodo de oscilación, como le dice. Luego tenemos, en este caso, un desglose de estos dos periodos, ¿sí? El periodo de apoyo y oscilación. Tenemos un desglose de subfases o subperiodos, como le quieran decir. Donde la fase de apoyo tenemos cinco subfases, ¿sí? Donde son el contacto inicial de la persona, la respuesta a la carga, que acá es muy mínima la diferencia, porque si ustedes ven en la imagen es 0% al 2%, pero ¿cuál es la diferencia? Primero es una vez que toca el pie, o sea, el talón al piso, y otro es que el cuerpo, o sea, la pierna, reciba todo el peso del cuerpo, ¿sí? Que es milisegundos, ¿sí? Por eso es tan corto. Entonces, una cosa es tocar el suelo, o sea, ustedes están tocando la mesa, y otro es presionar la mesa. Esas son situaciones diferentes. Y lo mismo pasa en la marcha. Una vez, nosotros podemos tocar el suelo, pero cargar el pie, o sea, con el peso de nuestro cuerpo a esa pierna, va a ser muy diferente. Entonces, por eso es tan cortito. Luego tenemos lo que es el apoyo medio, que es cuando tenemos justamente la verticalidad del miembro inferior que estamos evaluando, en este caso el derecho, con el resto del cuerpo, ¿sí? Que alrededor es entre el 25 y 30%. Más o menos entre el 35, 40, 45 tenemos lo que es el apoyo final, ¿sí? O apoyo terminal, como lo dicen algunos libros. Esta es una fase muy mínima entre que tenemos la verticalidad de la persona con que se despega el talón del mismo pie como para hacer el paso, ¿sí? Que esa levantada de talón del pie derecho se llama preoscilación o prebalanceo, ¿sí? Que corresponde entre el 50 y el 60%, ¿sí? Ahora bien, una vez que levantamos ese pie derecho, empieza inmediatamente lo que es la oscilación o balanceo inicial, luego el medio y luego el final, para contactar nuevamente el talón y reiniciar el ciclo de la marcha, ¿sí? Como bien dice ahí, el ciclo de marcha o zancada, ahora vamos a ver lo que es parámetros normales, todo lo que es un ciclo de la marcha es un paso largo, ¿sí? O una zancada. Después vamos a ver la diferencia entre lo que es un paso corto y un paso largo, ¿sí? O un paso, ¿sí? Va a depender mucho de lo que leamos. Las dos imágenes, ya sea esta como esta, la que sigue, son del libro de Molina, que él creo que lo compartí ahí con ustedes, ¿sí? Que es la que más simplifica mucho más las cosas. Tenemos lo que es el ciclo de la marcha, luego tenemos dos periodos o dos fases, que es la fase o el periodo de apoyo y de oscilación. Luego este le desglosa un poco más, me parece también apropiado, ¿sí? No, no es nada descabellado, pero está bueno también en la diferenciación que hace este libro, que uno es en la fase de apoyo hay una recepción de carga, ¿sí? Que es desde la fase que tocamos hasta la fase que descargamos el peso en esa pierna que obviamente recibe todo el peso del cuerpo, que es contacto inicial y respuesta a la carga. Luego tenemos una fase de apoyo monopodal, que es donde cuando la pierna está en contacto y cargando todo el peso, ya la pierna derecha ya se está levantando y solamente la persona está en una sola pierna, que es la pierna derecha en este caso, que estamos evaluando la pierna derecha. Entonces, en este caso, el apoyo monopodal va a ser el apoyo medio, justamente el apoyo final o el apoyo terminal y la fase de preoscilación o prebalanceo. Luego, obviamente, tenemos en el periodo de oscilación, que es el avance del miembro inferior, ¿sí? Cuando esa pierna que contactó y hizo la preoscilación y demás y levantó, obviamente tiene que reempezar a hacer un nuevo paso hasta cerrar el ciclo de la marcha, donde ahí obviamente tenemos la fase de oscilación inicial, media y final, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta solamente en este gráfico, nos damos cuenta que la fase de apoyo monopodal, ¿sí? En este caso la pierna derecha, como estamos viendo acá, ¿sí? Justamente coincide con la fase de oscilación la pierna contraria, ¿sí? Porque una vez que nos quedamos en una sola pierna, la pierna contraria tiene que hacer el avance siempre, ¿sí? En este caso, la pierna derecha está apoyado totalmente el peso sobre esa pierna. Entonces, lo que hace es que la otra pierna, la pierna izquierda,
está en una fase de balanceo, ¿sí? Por eso es una secuencia rítmica alternante de ambos miembros, siempre. Eso hay que tener en cuenta siempre cuando estemos evaluando. Entonces, apoyo monopodal de una pierna, estamos en apoyo en fase de balanceo de la contraria, ¿sí? Eso es algo para prestar siempre atención. Y justamente coinciden, en estos casos son tres subfases, hay que tener tres subfases, ¿sí? Para ir cerrando en este gráfico es cinco subfases, como corresponde a la fase de apoyo, y tres fases, o tres subfases, perdón, del periodo de oscilación. En total son ocho subfases en dos periodos o dos fases de la marcha. Sí, es un poco de trabalenguas, pero eso sale fácil después, ¿sí? Y este le puse a propósito que es del libro del Lesmes, por eso le puse la cita ahí. Ustedes todo lo que encuentran así con esta imagen es del Lesmes. Después obviamente saqué del Newman también mucho, donde le puse a propósito para que ustedes vean que acá nombra verdaderamente lo que es el 62%, ¿sí? Es muy de, se pueden perder, ¿sí? Por eso no, por ahí no prefiero que digan 62%, porque es muy fácil de perderse con temas números y bueno, una complicación más que no vale la pena arriesgarse, digamos, con el tema números en un examen, una situación de examen, por ejemplo. Entonces tenemos lo que es la fase de soporte, que dice 62%, que es la fase de apoyo, digamos. Y luego tenemos la fase de balanceo, o el periodo de balanceo o de oscilación, que es el 38% y 6, pero redondeándole es el 40%, ¿sí? Lo que sí me gusta de esta imagen es que sí ubica los dos periodos de doble apoyo, ¿sí? Obviamente cuando estamos en la fase de contacto inicial, como lo ven acá, recepción de la carga, contacto inicial y respuesta a la carga de la pierna derecha, obviamente estamos en una fase de preoscilación, ¿sí? En una fase de doble apoyo con la pierna contraria. Luego, cuando estamos en esta fase de preoscilación, ¿sí? De la pierna derecha, estamos con el contacto inicial y respuesta a la carga de la pierna contraria, ¿sí? Que en ese caso sería la izquierda. O sea, nunca va a dejar de haber un periodo en el cual no haya apoyo en el ciclo de la marcha, a diferencia de los ciclos o en la biomecánica de la carrera, o sea, del correr, ¿sí? Cuando corremos tenemos fase de apoyo y de vuelo, nada más, ¿sí? Eso cambia mucho con respecto a la marcha. Pero vale la aclaración para prestarle justamente un especial interés a la fase de doble apoyo, que son el 25% del ciclo, que es más o menos el 12% cuando empezamos y 12% más o menos o 10% cuando estamos en la fase de preoscilación. Obviamente el apoyo simple como corresponde en estas tres fases, ¿sí? Apoyo simple lado derecho, apoyo simple lado izquierdo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda que tengan con respecto a las fases, subfases, algo que quieran que repita? ¿Vamos bien? Sí. Profe, le quiero ¿Sí? consultar. ¿La Ajá. preoscilación entonces se da al inicio del ciclo o allá al apoyo medio? Porque Eh, me la, mareé. ¿Cuál? ¿La preoscilación? Sí, Bien, la preoscilación es algo distinto al apoyo medio, ¿sí? Es una subfase distinta, ¿sí? Eso tiene que ah, quedar ok, siempre ok. claro, ¿sí? Es la quinta subfase, digamos, o la última fase de la fase de apoyo, como lo ven acá, ¿sí? La preoscilación. Lo que sí coincide es que justamente la fase de preoscilación, o tómalo como parámetro, de decir, donde hay apoyo final y donde empieza la preoscilación es cuando ya el talón empieza a levantarse. Una vez que el talón empieza a levantarse, ¿sí? O sea, generando el impulso hacia adelante de la pierna derecha en este caso, justamente coincide de que la otra pierna, la pierna izquierda, está haciendo el contacto inicial, ¿sí? Y la respuesta a la Ah, carga. eso era. Sí, sí, sí. Eso, Vamos, ¿sí? gracias, profe. Entonces, súper. Entonces, como para ir cerrando esto es una fase de un solo apoyo, perdón, una fase de doble apoyo, ¿sí? Que sería el 10%, ¿sí? Y el último 10% que es del 40, o sea, del 50, perdón, al 60%, ¿sí? Del ciclo de la marcha, ¿sí? Del 50 al 60, cuando levanta el talón y está generando el impulso hacia adelante de la pierna derecha en este caso, ya está la otra pierna izquierda haciendo el contacto inicial y la respuesta a la carga de la otra pierna, ¿sí? Pero eso ya sería un ciclo de marcha distinto, ¿sí? Ciclo de marcha de la pierna izquierda.
Si queremos hablar de la pierna derecha, justamente está en la fase de preoscilación, ¿sí? Lo único que hace el apoyo medio, a diferencia del apoyo final, es que de la verticalidad pasa ligeramente hacia adelante, ¿sí? Hasta que despega el talón, ¿sí? Eso sería la única fase mínima de la fase del apoyo final. Pero una característica que tiene el apoyo final es a nivel de los gastrocnemios, sí, que los vamos a ir viendo, y de las mecedoras del tobillo. Eso es muy importante. Por eso justamente se hace mucho hincapié en el apoyo final. Bien, parámetros espacio-temporales. ¿Ninguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos bien? Me lo dicen antes de pasar al siguiente. Esto tiene que tener claro, digamos, los ciclos y las fases, subfases, como para pasar al siguiente. Entonces, profe, siempre hay apoyo en la marcha. Sí, siempre hay apoyo. Siempre una pierna va a estar en contacto siempre. Y ustedes, obviamente, cuando mañana filmen, si tienen que filmar en cámara, o sea, filmar si puede ser en cámara lenta, siempre va a haber un momento en el cual la pierna siempre tiene que estar en contacto. ¿Sí? Y también coincide de que en la marcha normal hay una fase de doble apoyo siempre. ¿Sí? Inclusive dos fases ya sea la primera fase, digamos, la- el contacto inicial, la respuesta a la carga y la preoscilación. Siempre son dos parámetros que hay de doble apoyo, ¿sí? Dos subfases de doble apoyo en la marcha normal. En comparación, como dije hoy, del trote o la corrida, donde hay una fase de apoyo y la otra pierna directamente no hay doble apoyo, sino vuelo hasta el nuevo apoyo del pie. ¿Sí? Bien. Los parámetros Buenas tardes. espaciales. ¿Sí? Disculpe, por la asistencia le quería consultar la contraseña. Si podría repetir si lo Sí. había dicho, por favor. Ah, no, no lo dije, perdón. Lo voy a escribir en el chat. Es mecedora la contraseña. Muchas gracias. Bien. Tienen hasta la menos cuarto. Bien, entonces los espacios temporales, los parámetros espacios temporales. Tenemos los espaciales, que son la evaluación respecto al espacio de esa persona, lo que es el tiempo también de lo que lleva esa marcha. En temas de espacios temporales, por ahí no le vamos a dar mucha importancia porque es cálculo de pasos por minuto y demás, ¿sí? Por ahí no va el caso, pero sí, por lo menos en biomecánica se hace mucho hincapié en lo que es parámetros espaciales. Es decir, dónde está localizado y qué es lo que se evalúa en esa situación, digamos, ¿sí? Y esto es lo que dijimos al principio, lo que es la longitud de paso, ¿sí? Y la longitud de zancada. Obviamente la longitud de paso largo o de zancada, ¿sí? Que corresponde al ciclo de la fase, ciclo de la marcha normal, ¿sí? Acuérdense, de la pierna, del contacto del talón de la pierna derecha hasta el nuevo contacto del talón de la pierna derecha, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo el contacto de la pierna derecha, el talón, ¿sí? Como lo ven acá en la imagen, contacto del talón de la pierna derecha hasta el nuevo contacto del talón de la pierna derecha, siempre teniendo en cuenta el talón, ¿sí? Hay situaciones patológicas en la cual, por ejemplo, como dije hoy, de que apoya la punta del pie, se lo va a tomar en esa situación patológica el contacto de la punta del pie, ¿sí? O del medio pie, cualquiera sea del parámetro que utilice esa persona. Pero tengamos en cuenta que esa no es una situación de paso normal, ¿sí? Está patológico. Pero en esta situación de paso normal, de marcha normal, es contacto del talón, porque tiene una función muy especial, que es contactar el talón justamente, hasta el nuevo contacto. Eso es el ciclo de marcha normal, que lo que dijimos desde el principio, pero también, como lo dice acá la imagen, que esta es la de Newman, ¿sí? Que es la longitud de la zancada, ¿sí? La longitud del paso largo, ¿sí? Paso largo o zancada o ciclo de la marcha normal, es justamente coincide todos los mismos parámetros espaciales, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo cuál es la longitud del ciclo de marcha normal, obviamente tiene que saber que es una longitud entre el talón derecho o el talón hasta el nuevo contacto del talón derecho. O el contacto del talón izquierdo, si queremos evaluar el izquierdo, hasta el nuevo contacto del talón izquierdo, ¿sí? La longitud del paso, o paso corto, como le dicen también, para diferenciarse del paso largo, que es el contacto del talón izquierdo derecho, si siempre hablamos del derecho, del contacto del talón y del derecho hasta el contacto del talón del izquierdo, ¿sí? Eso es solamente un paso, ¿sí? Que justamente coincide con el 50-60% del ciclo de la marcha normal, ¿sí?
Entonces, la mitad justamente de un paso largo es un paso corto. Eso es sumamente fácil después de analizarlo, ¿sí? Un paso largo, o zancada, o ciclo de marcha normal, la mitad es un paso, ¿sí? Que justamente coincide de un pie al otro, ¿sí? Que es del contacto inicial de un pie hasta el contacto inicial del pie contrario. Eso es sumamente fácil, digamos, ¿sí? Y obviamente los parámetros, por lo menos lo toman acá el Newman, que es 72 centímetros o 72 centímetros, pues, dependiendo mucho de la persona, ¿sí? Mi paso corto o mi zancada, yo que soy alto, va a ser distinto a una persona que sea un poquito más bajita, ¿sí? Por eso es algo que no le vamos a pedir números, ¿sí? Si ustedes pueden evaluar y tener un centímetro y más y medirle, es un parámetro como para tener en cuenta, está bueno, ¿sí? Pero mi paso no va a ser la misma que la de la otra persona, ¿sí? Emocionalmente, si estoy muy triste o estoy haciendo pasos cortos, y sí, posiblemente sea mucho más corto de mi habitual, ¿sí? Ustedes y salen justamente con personas que tienen diferentes alturas, obviamente las personas que somos altas, pero tenemos la pierna mucho más larga, obviamente nos parece mucho más sencillo recorrer larga distancia porque tenemos el paso más largo y no nos cansamos tanto. En cambio, la persona que es cortita, ¿sí? Que no es tan alta, obviamente se cansa mucho más porque tiene que hacer una cadencia, que esto es algo temporal, ¿sí? Una cadencia de paso mucho más frecuente, ¿sí? Luego tenemos lo que es el ancho de paso, que es, acuérdense que el ancho de paso condiciona mucho la estabilidad de una persona, ¿sí? Ejemplo, yo que tengo a mi bebé que está empezando a caminar, obviamente está haciendo un paso, un ancho de paso mucho más grande. ¿Por qué principio? ¿Por qué creen ustedes que mi bebé que está empezando a caminar tiene un ancho de paso mucho más ancho? ¿A ¿Alguien se le Para ocurre? ampliar la base de sustentación y no perder tanto el equilibrio, puede ser. Exacto. Es mucho más fácil, exactamente, muy bien, Facu. Es mucho más fácil para la persona que está aprendiendo a caminar, ¿sí? O la persona que está después de una condición la cual no caminó correctamente, por ejemplo, un lesionado traumatológico, una fractura y demás, o un anciano en la cual tiene dificultades de equilibrio, trata de ampliar mucho más su ancho de paso para tener más base, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace eso? Aparte de la base de sustentación, como dijimos en las primeras clases, que el centro de gravedad va a estar más cercano al piso, ¿sí? ¿Y qué pasa si está en el centro de gravedad un poco más bajo, más cerca del piso? Es porque está mucho más estable, ¿sí? Por eso también, bueno, los bebés flexionan un poquito su cadera y sus rodillas como para estar un poquito más cerca del piso, ¿sí? Para sentirse más estable, ¿sí? Luego, a medida que desarrolla la marcha y demás, obviamente va a ir cerrando el ancho de paso, ¿sí? Y el centro de gravedad está mucho más alto, entonces no va a ser tanta el desequilibrio que va a sentir ese bebé, ¿sí? O la persona justamente que está en situación de querer volver a caminar después, ¿sí? Luego tenemos el ángulo de paso, que no, por ahí no es tan importante, pero sí, seguramente conocen que tienen personas que tienen un ángulo de paso muy exagerado. Como ustedes vieron en cadera, en la evaluación de cadera, si nosotros tenemos la rodilla flexionada, obviamente las rotaciones va a ser la rodilla. Si tenemos la rodilla extendida, las rotaciones va a estar condicionadas mucho más por cadera. Entonces, posiblemente una persona que tiene un ángulo de paso mucho más exagerado, posiblemente, no digo que siempre sea la regla, posiblemente sea algo de cadera, ¿sí? Una condición ya de cadera que tiene, ¿sí? O los mismos que son con las rotaciones, o sea, con el ángulo de paso hacia adentro, ¿sí? Que son los chuecos, ¿sí? Las puntas hacia adentro. Que eso posiblemente también puede ser de cadera en alguna condición. Obviamente el ángulo de pie normal es entre el 5, 10%, 5 y 10 grados, perdón, del ángulo, ¿sí? Y ligeramente hacia afuera. ¿Sí? Eso es una situación normal. Hay personas que tienen mucho más exagerado, otras personas que tienen bien recto o inclusive tienen inverso, ¿sí? Una rotación interna que puede ser algo del pie, puede ser algo de la cadera y demás, ¿sí? O alguna lesión ósea y demás. Entonces, esos son parámetros que tengan que ver con el espacio, ¿sí? Lo que tenga que ver con la marcha. Ustedes cuando evalúen ahora después, en mañana y demás, cuando firmen y demás, tendrían que evaluar, por ahí el ángulo de paso va a ser difícil, pero el ancho por lo menos es importante, ¿sí? Acuérdense que una valoración entre el ancho de paso es el del paso corto, ¿sí? Porque es de un paso de una pierna hacia la otra, ¿sí? Que sería la de la izquierda. Un ancho de paso largo, por ahí es medio difícil porque solamente tenemos la longitud nomás, no tenemos el ancho entre uno y otro pie, ¿sí? Bien.
Y los parámetros temporales, tenemos que, obviamente, es la frecuencia, es la cantidad de pasos que hace en un minuto, ¿sí? Y luego la velocidad. Eso es totalmente separado, porque uno piensa que, bueno, obviamente, si camino más, con más frecuencia de paso, camino más rápido, y no siempre es así. Acuérdense de la persona que tiene una pierna más larga, otra que tiene más corta, ¿sí? La persona que tiene pierna más larga podría hacer menos pasos, pero a una velocidad mucho más grande, en comparación a una persona que tiene unas piernas mucho más cortas, donde tiene una frecuencia mucho más grande de pasos, pero por ahí la velocidad no es la suficiente, ¿sí? Acuérdense que eso es parámetros distintos, ¿sí? Acuérdense que la velocidad de la marcha normal está estipulada más o menos en kilómetros por hora, ¿sí? O metros por segundo, ¿sí? Eso va a depender mucho de la bibliografía que lean, ¿sí? Y obviamente estos son parámetros que están en Newman, ¿sí? Cualquier cosa los pueden consultar ahí también, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Profe, Ujú. no ¿Sí? entendí muy bien lo de ancho de paso. Ajá, bien. ¿De ¿Cómo, cuál? cómo se llama? ¿Cómo se mide? Bueno, a tener en cuenta que el ancho de paso estamos midiendo entre los dos rebordes externos, que es donde corresponde en la masa de sustentación de una persona, ¿sí? Del pie. O sea, talón y un poquito reborde externo. Como para Ah, hacerlo ya. más sencillo, desde el talón, ¿sí? Acuérdense que Sí, eso era, del pie gracias. derecho, súper, como para ir cerrando, del pie derecho Eso me hasta el faltaba nuevo nomás. contacto, hasta el contacto del pie derecho, por ahí va a ser muy difícil medir un ancho, ¿sí? Entonces siempre va a ser del de pie derecho al pie izquierdo, o pie izquierdo al pie derecho, ¿sí? Ese sería tu ancho de paso desde el talón de ambos pies, ¿sí? Ya sea, siempre en un paso corto, perdón, ¿sí? Eso siempre es lo que tienen que tener en cuenta. No paso largo, sino un paso corto. Esa sería la distancia entre los dos pies. Bien, centro de masa. Por ahí no vamos a profundizar mucho, pero sí habla mucho de lo que hablamos de, como dijo creo que Facu, de lo que es el ancho de paso y demás, la base de sustentación, el centro de masa, que obviamente el centro de masa se va a ir desplazando siempre en todo el trayecto del ciclo de la marcha. Va a depender mucho cómo esté localizado esa pierna, ¿sí? Si nosotros tenemos que ver el centro de masa siempre como algo tridimensional. Podemos evaluarlo desde el plano sagital, como lo ven acá, ¿sí? Como en el plano frontal, ¿sí? Que eso está en el apunte, si no me equivoco, y en el desales y luego en el plano transversal, ¿sí? Va a haber situaciones en las cuales el centro de masa en el plano sagital se va a elevar y hay situaciones que se va a descender, ¿sí? Hay situaciones en las cuales se va a desplazar mucho más hacia el costado y otras veces que no, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen, obviamente las fases de apoyo, ¿sí? De la recepción del peso, que es, supónganse, respuesta de la carga, apoyo medio, el centro de masa va a descender un poco, ¿sí? Cuando estamos en apoyo medio, ya casi apoyo final, obviamente va a subir el centro de masa y luego va a volver a bajar cuando estemos haciendo la peroscilación y el ciclo de oscilación, justamente, y oscilación inicial, media y demás, ¿sí? Luego tenemos lo que es los desplazamientos justamente laterales, ¿sí? Cuando estamos en una sola apoyo, ¿sí? Obviamente ese centro de gravedad se va a dirigir un poquito más hacia la pierna que está cargando, ¿sí? Si es la derecha, si estamos en un paso derecho, como ven en la imagen acá, el centro de gravedad, o sea, el centro de masa, se va a dirigir mucho más hacia esa pierna con el objetivo de sentirse más estable. Y a medida que nosotros cumplimos el ciclo de la marcha, como ven acá, el 70%, cuando hacemos ya más o menos el doble contacto, ¿sí? El doble soporte, obviamente se va a dirigir hacia justamente la pierna que va a volver a cargar todo el peso, ¿sí? Que en este caso es la izquierda. Es un desplazamiento muy lateral en el plano frontal, ¿sí? De del centro de gravedad, ¿sí? Y justamente también coincide de que cuando estamos en la fase de apoyo medio, coincide con la elevación máxima del centro de masa. Eso habla mucho de cómo la persona neurológicamente, o sea, normalmente hace de que siempre se encuentre estable, tratando de llevar el centro de masa hacia la situación de mayor estabilidad, que en este caso es cerca del apoyo del pie que está cargando, ¿sí? O en estas situaciones en la cual el pie se siente, o sea, la persona se siente más erecta,
¿sí? Que se sienta un poquito más alto el centro de masa, por lo cual nos dice que la pierna está lo suficientemente estable como para darle la libertad al centro de masa de irse más hacia arriba, ¿sí? En esta situación en la cual tenemos una fase de preoscilación, ¿sí? De doble contacto y demás, obviamente descendemos mucho más el centro de gravedad también para encontrar justamente mayor estabilidad. Sí, eso es algo muy maravilloso de cuando encontramos y vemos en la marcha normal de todas las estrategias que hace el cuerpo humano como para sentirse estable también, ¿sí? Durante la caminata. Luego, para ir, creo que nos queda un par de diapositivas más, pero esto ya ir cerrando, ¿sí? Y justamente le puse a propósito como para hacer la vida más fácil, porque así me gusta hacer las clases, pero eso es algo que siempre me gusta preguntar, este, y creo que es algo que es muy, le puse más que nada para ayudarle, pero es muy obvio también lo que muy, mucho pregunto, porque, por ejemplo, que eso inclusive vimos en las primeras clases, que cuáles son los parámetros que estudia o las variables que estudia la cinemática. Y si tenemos en cuenta la definición de cinemática, por ahí no me importa la fuerza. Entonces lo que me va a importar son los desplazamientos, los ángulos, los pasos, ¿sí? La frecuencia, ¿sí? De pasos. No me importa quién hizo la fuerza, pero me importa la frecuencia y la cadencia de ese paso, la longitud, ¿sí? Son cosas medibles, más fácil de medir. No digo que lo otro no sea medible, pero esto es mucho más de medible, eh, mucho más fácil, digamos, ¿sí? Y son desplazamientos, movimientos, ¿sí? Movimiento angular, movimiento lineal, ¿sí? Acuérdense que esto es un movimiento, si se acuerdan las primeras clases, que inclusive di yo, por eso por ahí me siento mal porque por ahí no entienden, y re que yo di la clase, pero esto es un movimiento lineal, ¿sí? O curvilíneo, ¿sí? A diferencia del otro que es un movimiento angular o rotatorio, ¿sí? Entonces, un ejemplo de estos movimientos lineales, el centro de masa a lo largo del tiempo, o sea, a lo largo de la marcha, en situación de caminata, sí es un movimiento lineal. En cambio, yo qué sé, la medición de un ángulo de una rodilla cuando está caminando en una fase de apoyo, por ejemplo, y sí, eso ya es un movimiento rotacional o angular de esa rodilla en esa situación, ¿sí? Por eso marcha es tan lindo porque agrupa mucho de los conceptos que nosotros vimos durante todo el año, digamos, ¿sí? Y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Por eso siempre se da como cierre, al menos en este caso, de todo lo que es miembro inferior. Y justo este es mi videito que siempre se manda, digamos, pero ustedes lo pueden filmar de la misma manera y va a tener un video de mucha mejor calidad, ¿sí? Y esos son los gráficos, los famosos gráficos del ciclo de la marcha. Es complicado al principio, pero tienen que tener en cuenta siempre que lo único que estaba hablando es las angulaciones. Por eso justamente está en cinemática, ¿sí? Si nosotros queremos ver flexo-extensión, obviamente nos conviene siempre ver desde un plano sagital, ¿sí? Desde vistas de costado, que ese es el parámetro que siempre se utiliza para evaluar marcha. Si nosotros queremos ver la aducción y la abducción, en cadera por lo menos en este caso, es verlos desde frente o desde atrás, ¿sí? Generalmente siempre desde frente. Y si queremos ver las rotaciones internas y externas, nos conviene verlos siempre desde arriba, ¿sí? Que es el plano transversal. Entonces, el gráfico nos dice que del 0 al 100 es el círculo de marcha. Justamente está cortado acá al 60%, que es donde está la fase de apoyo y la fase de balanceo. Y en esta línea vertical tenemos lo que es la angulación, ¿sí? El movimiento. Entonces, lo que nos dice acá, que alrededor del 0% o al 10%, ¿sí? Del ciclo de la marcha, tenemos alrededor del 30% o 30 grados de cadera, de flexión de cadera. Esto es flexión, ¿sí? Y esto sería extensión, ¿sí? Porque acuérdense que esto es flexo-extensión, el gráfico es flexo-extensión. Entonces, a medida que avanza el ciclo de la marcha, esa extensión, esa flexión se va a ir perdiendo, se va a ir yendo a una extensión, ¿sí? Hasta el punto que estamos en una situación de prebalanceo, ¿se acuerdan que es ligeramente antes de la fase de balanceo, en la fase de preoscilación, tenemos una extensión de cadera, ¿sí? Para luego volver a la flexión, ¿sí? Hasta el nuevo apoyo en el contacto inicial del siguiente ciclo. Eso es sumamente lo que nos resume este gráfico, ¿sí? Es sumamente fácil de entender, ¿sí? Luego, para hacerlo un poquito más fácil, vamos a rodillas, mismo plano, ¿sí?
La rodilla en la fase inicial de la marcha está estirada, ¿sí? Está en posición cero. Se podría decir que es cero o ligeramente flexionada, que es 5 grados, 10 grados más o menos. Entonces, a medida que nosotros hacemos el apoyo del contacto inicial y respuesta a la carga, ligeramente se flexiona un poco más la rodilla porque está amortiguando la carga de la respuesta a la carga, ¿sí? Luego la rodilla se va a ir estirando hasta el apoyo medio, ¿sí? Donde está prácticamente casi estirada, ¿sí? En extensión, ¿sí? Para luego volver a flexionarse y terminar el ciclo de la fase de apoyo y hasta en la oscilación media, la fase de oscilación media o oscilación inicial, donde haya una mayor flexión de rodilla, ¿sí? Que más o menos entre 45 y 50 grados de flexión de rodilla, hasta volver a estirarse nuevamente hasta la posición de extensión cero, ¿sí? O extensión de rodilla para el nuevo contacto inicial. Sí, eso es algo sumamente fácil de entender desde los gráficos, ¿sí? Entonces eso nos habla mucho de en qué fase, por ejemplo, cuando analicemos gráficos de un simulador, de una plataforma de fuerza, de un video, ¿sí? De Quinovea mismo, van a ir arrojando estos parámetros, ¿sí? Estos gráficos que son muy inentendibles viendo a primera vista, pero si ustedes no lo analizamos bien el gráfico en sí, obviamente se hace fácil de entender. Entonces, si nosotros analizamos solamente este gráfico de rodilla, que fue el último, la máxima flexión de rodilla en un ciclo de marcha se da más o menos en la fase de oscilación inicial a oscilación media, ¿sí? Que más o menos un 50 grados, ¿sí? Entonces, una persona que está en una fase de recuperación, no sé, de un postquirúrgico cruzado anterior, obviamente tiene que tener más o menos un 50% de flexión de rodilla activo, como para que sea sumamente funcional esa marcha, ¿sí? Eso no quita que tenga que tener una flexión de rodilla a 160 grados, pero con 50 grados de flexión de rodilla ya le sirve para caminar, ¿sí? De manera activa. Eso nos habla mucho de cómo esté la persona y por eso nos sirve mucho entender lo que es marcha, justamente. Y acá podemos encontrar millones de ejemplos, ¿sí? Personas con déficit neurológico, personas ancianas y demás, ¿sí? Es un punto importante porque siempre se va a preguntar, ¿sí? Mismos gráficos, ¿sí? De la flexión dorsal, ¿sí? La supinación y la pronación, que es en el plano, ¿cómo es? En el plano frontal, ¿sí? La vista de frente, y la aducción y la abducción, que es viéndole desde arriba, ¿sí? Por ahí esto no es, en pie por lo menos no es tan importante, ¿sí? Por lo menos desde el punto de vista de la cinemática de toda la cadena en sí, pero sí es entender la caída del pie es muy normal, por ejemplo, cuando queremos, no sé, diagnosticar algún pie plano, digamos, ¿sí? Eso es muy, muy importante para entender, digamos, cómo sucede el aplanamiento de la bóveda en el ciclo de la marcha, ¿sí? Bien, entonces, va a depender mucho de la hidrografía, pero siempre son mecedoras, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es una mecedora? No son de esta época, pues. ¿Alguien sabe lo que es una mecedora? Una silla Sí, una silla, ¿sí? ¿Qué tipo de Te silla? que es como de hamaca. Eso sí, como para hacerle dormir a los bebés, esas sillas de madera antigua, digamos, ¿sí? Vieron que tiene una forma como curvilínea, ¿sí? Para permitir justamente el deslizamiento de toda esa curva para mecer el bebé, digamos, y para mecer esa silla. Cuando en la bibliografía siempre los autores dicen que es una mesura del tobillo, o sea, no hablando solamente del tobillo, sino del tobillo y pie, porque tiene esta función de que, supónganse que esto es una curva de toda de la silla mecedora justamente cumple este principio, ¿sí? Por más que acá esté plano, ¿sí? Cumple ese principio de mecedora todo el apoyo. Entonces, por eso se dice que el tobillo y pie es una mecedora. Es como un balanceo, ¿sí? Ya pues, pero ahí puede confundir mucho el balanceo con que esté en el aire. En este caso estamos apoyando, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de mecedora en este caso, ¿sí? Y todas las articulaciones que están en el pie van a formar parte o sea, de un conjunto de articulaciones que es sumamente importante para la mecedora en sí, ¿sí? La primera mecedora siempre es el contacto del talón, o el primer rocket, como lo dicen algunos libros en inglés.
El primer rocker es el apoyo del contacto en el talón. Entonces, supónganse una persona que apoya las puntas del pie, porque no sé, le duele el talón y no apoya, obviamente está cumpliendo el primer rocker y no está cumpliendo el primer rocker, la primera mecedora del pie. Entonces ya la marcha está sumamente condicionada por millones de cosas. Entonces la primera mecedora siempre es el contacto del talón. Si una vez que apoyó el talón, la siguiente mecedora es el tobillo, ¿sí? O ankle rocker, como le dicen en inglés, ¿sí? Que es el segundo rocker. Una vez que fijó el pie en esta situación de apoyo, obviamente lo único que tiene que hacer de la tibia es de irse desde el blanco hacia donde está el negro, ¿sí? Viendo en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el rocker o la mesura que va a tener función acá? Es el tobillo, que es el punto de apoyo de esa tibia que va a estar haciendo el desplazamiento hacia adelante. Entonces, las mecedoras es el tobillo, ¿sí? En esta situación de la tibia que está en esta situación, va a pasar hasta esta situación más inclinada hacia adelante, siempre teniendo en cuenta el tobillo justamente. Una vez que levanta el talón, ya no es más mecedora del tobillo, ya es el tercer rocker, ¿sí? Que ese punto de contacto va a ser el juanete, ¿sí? Hablando mal y pronto es el juanete, que es la articulación metatarsos falángicas, ¿sí? Que esa es la tercera mecedora, donde la tibia continúa el desplazamiento hacia adelante, obviamente ya no le das más a la tibia para llegar más adelante, obviamente tiene que obligadamente levantar el talón. Entonces, el talón se va a ir a desplazar hacia adelante y todo lo que es el conjunto de las articulaciones del pie hasta la articulación metatarsofalángica se va a desplazar desde la horizontal hacia la vertical, ¿sí? Teniendo en cuenta el punto fijo del tercer rocker, que es la articulación metatarsofalángicas. En Kappa-G, que me gusta mucho esa definición que dice Kappa-G, que es esta fase del segundo rocker hasta el tercer rocker, obviamente lo habla como el impulso motor, el primer impulso motor, que es verdaderamente el músculo gastrocnemio, y el segundo impulso motor, que son los dedos, ¿sí? Y mucho menosprecian el dedo, pero en las personas que tienen una amputación del dedo gordo, obviamente dificulta muchísimo, enormemente la marcha normal, ¿sí? Porque le está faltando el segundo impulso motor, que según dice Kaplan-G, ¿sí? Luego, en el tercer rocker, hay un mecanismo muy normal en pie que dice Kaplan-G, que no me acuerdo el nombre, nunca el nombre como lo dice Kaplan-G, pero es el mecanismo de Windlass, ¿sí? Que esto es algo muy común, lo voy a poner acá, ¿sí? Que es una situación muy normal que sucede en toda la bóveda plantar, ¿sí? Cuando hacemos el tercer rocker, ¿sí? Que es la elevación del arco interno del pie, ¿sí? Que es un mecanismo muy común, muy normal y que hay una integración o una sinergia entre lo que es la fase plantar, los dedos y el tendón de Aquiles. Sí, es un mecanismo muy lindo para estudiar, o sea, lo que por ahí lo que somos más apasionados del entendimiento de la biomecánica nos parece muy fabuloso, pero en una situación muy normal, ¿sí? Y que nos dice mucho de cómo se comporta ese arco interno cuando hacemos la fase de la marcha normal, ¿sí? Y eso habla mucho de este gráfico que es la supinación y la pronación, ¿sí? Que es lo que dije cuando hablamos del pie plano y demás, ¿sí? Bien, ¿se entendió todo hasta acá, no? ¿Estamos bien? ¿Algo que quiera que vuelva a repetir? Estas son de cerca de las 4. Están todos dormidos, están todos en la cama con frío y no me están dando bola. ¿O sí? Todo bien, profe. Sí, profe, estamos escuchando. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias. Profe, Les- yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el Kappa-G en un momento dice que el primer impulso motor pasa por el tríceps sural, digamos, por el gastrocnemio, Ujú. pero después dice que como que guarda un poco esa energía y la desata después en el segundo impulso motor junto con los Claro, músculos de los dedos. ¿Cómo sería eso? No lo entiendo del todo. claro. Sí, lo único que te dice Kapanji es que, o sea, lo desglosa la misma fuerza del gastrocnemio en sí, nada más, ¿sí? Donde solamente tiene el primer impulso motor, que es solamente el tríceps, ¿sí? Que es la elevación del talón, pero a medida que ya la tercera mecedora, o sea, el tercer rocket ya tiene más protagonismo, todo lo que es los flexores de los dedos ya tienen otro protagonismo más, ¿sí?
pero en síntesis, el gastrocnemio en sí tiene implicancias desde el apoyo final, ¿sí? Y el apoyo final hasta la levantada de los pies. No es solamente el tercer roque, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en apoyo medio, ¿sí? Viste que está bien vertical acá, ¿sí? Y la tibia se desplaza ligeramente hacia adelante, como lo ven en la imagen negra acá de la cadena, ¿sí? Obviamente, el gastrocnemio tiene una fase de desaceleración, si le quieren decir, ¿sí? Que es una contracción excéntrica, tratar de controlar la llevada de la tibia hacia adelante, ¿sí? Entonces, tiene una fase de contracción excéntrica, que una característica de la contracción excéntrica es, aparte de desacelerar, es, no me sale la palabra, es acumular energía potencial, ¿sí? Energía elástica. Cuando acumula energía elástica, obviamente cuando hace la contracción concéntrica, ¿sí? Cuando ya levanta el talón y hace una contracción concéntrica, obviamente esa energía va a ser mucho más grande para la elevación del pie. Por eso es un músculo también muy fuerte. Y desde ese punto hasta que despega el dedo, o sea, siempre va a estar actuando el tríceps, ¿sí? Lo único que te dice Capanchi es que se va a desglosar, donde hay más protagonismo del tríceps, y luego que va a haber más protagonismo del tríceps y de los dedos, nada más, ¿sí? Pero como para que no te confundas, siempre el tríceps, como yo le dije hoy, siempre va a tener protagonismo desde el que está en la fase de apoyo final hasta que levanta los dedos, ¿sí? Pero está muy bien la aclaración, porque si no uno piensa que el tríceps, inmediatamente los dedos empiezan a tener protagonismo, ya no actúa mal el tríceps, y no, no siempre es así, ¿sí? El tríceps siempre tiene protagonismo, siempre tiene contracción concéntrica en ese caso, y obviamente va a estar acompañado por los dedos, que le dará el segundo impulso motor, como lo dice Capanchi, ¿sí? ¿Se entendió eso, Francisco? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, bien. Me encantan las preguntas, así que sigan preguntando. Bien, este es lo que está justamente lo que le dice en el apuntecito, ¿sí? Que es más o menos un resumen de todas las angulaciones, por ahí no siempre se va a respetar eso. Esto está sacado justamente del libro de Salesmes, obviamente el libro de Molina, de las primeras imágenes que yo le mostré, tiene tal vez otros números, ¿sí? Por ello no le di mucha importancia a eso, pero tengan en cuenta esto. Acuérdense que esto es en el plano sagital. La marcha también tiene una valoración muy importante en el nivel del plano frontal, sobre todo en pelvis, ¿sí? Sobre todo en rodilla, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de evaluar en el plano frontal a la marcha, ¿sí? O sea, cuando lo están viendo de frente. Entonces, cuando vayan mañana y se filmen, obviamente, la vista de costado como la vista de frente, ¿sí? Porque la vista de frente es muy difícil porque obviamente se te viene la persona. Es cuestión de ir ligeramente siguiendo el ritmo de la caminata de la persona, ¿sí? En situaciones de laboratorio y demás, tienen como esos rieles como de filmación de las películas, ¿sí? Esos rieles de tren, o tienen muchas cámaras que toman todos los valores de habido y por haber, ¿sí? Nosotros como tenemos un celular, nos sirve bien que el desplazamiento con la mano, o si tenemos un trípode con rueda, o tenemos un riel, obviamente nos sirve. Pero en esta situación de más, más tranqui, digamos, más que a ustedes les sirva para futuro, obviamente por ahí no es necesario, ¿sí? Pero un laboratorio tiene eso. Acuérdense que, por ejemplo, cuando le dije hoy que en el balanceo medio y el balanceo inicial y medio, ¿sí? Que es la flexión de rodilla, ¿sí? Para cortar el miembro inferior, pues acuérdense que era entre el 50% cuando me lo dije yo, según el gráfico, ¿sí? Que ese gráfico es del el Molina. Este es los parámetros que dice el Lesmes. Entonces, acuérdense que son distintos, pero lo que nos dice acá es que la máxima flexión de rodilla se da justamente en balance inicial o medio. Entonces, si ustedes ven estos gráficos, ya le está dando el parámetro, ¿sí? Ya le está dando el número que tiene que decirlo. Sí, es sumamente fácil de entender el gráfico cuando ya lo tienen en cuenta. Si no me hubiese sido más fácil decirle, tomen y lean esto, acuérdense de memoria, sí, los numeritos de cada uno de los subfases y listo, ya está. Pero también entender el gráfico es lo que después te va a arrojar un laboratorio y demás. Es sumamente importante para entender en todos los planos y todos los movimientos que hay habido y por haber, ¿sí? Bien, estos son los otros valores que da justamente el Molina, ¿sí? Acá es un poquito más difícil de entender porque tenés que estar adivinando en qué fase dice el número, ¿sí? Por ejemplo, eh, no, rotación externa, ¿sí? De rodilla, lo dice en el CI,
Ustedes se tienen que fijar que es en el contacto inicial, ¿sí? Entonces es medio difícil de entenderlo, ¿sí? Pero no está de más ponerle las valoraciones, digamos, ¿sí? Lo que sí me gusta de este gráfico es que te da parámetros, ¿sí? Rangos, ¿sí? En la mayoría, de 0 a 5, de 15 a 10, de a 20, de 0 a 5 y demás. No se limita mucho a 60% de flexión, 60 grados de flexión, ¿sí? Eso es algo que siempre valoro, digamos, de los libros. Bien, este, cinética. Acuérdense que la cinética es todo lo que es la fuerza que contribuye al movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué nos van a importar acá? La fuerza de reacción del suelo, el torque articular, acuérdense del torque o el momento, eso que siempre le estoy hinchando. Las acciones musculares, como yo le dije hoy en los rockers, en esta fase que te dije que es una contracción excéntrica a una contracción concéntrica. Eso en la cinemática no me importa, pero en la cinética sí, ¿sí? ¿Qué son las acciones musculares? ¿En qué momento hace una contracción isométrica, una contracción excéntrica, una excéntrica y demás? ¿Sí? Bueno, y después parámetros como lo ven acá, que es la electromiografía de superficie, que ven la acción muscular, digamos, o la actividad eléctrica del músculo en situaciones de marcha. Pero estas son situaciones de laboratorio. Pero no está de más que ustedes sepan que esto se da, digamos, en el estudio científico, digamos. ¿Sí? Bien, fuerza de reacción del suelo. Para hacerlo sencillo, las fuerzas de reacción del suelo son las mismas, siempre se basa en la tercera ley de Newton, ¿sí? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? ¿Alguien se acuerda? Que toda fuerza va a recibir una fuerza en dirección contraria, pero de igual intensidad. Exacto, ¿sí? Entonces, si nosotros pesamos 80 kilos, obviamente el suelo te va a devolver 80 kilos desde el piso en la misma dirección, de la misma magnitud, digamos, ¿sí? Por eso es la primera imagen que le puse, ¿sí? Que es siempre acuérdense que el centro de masa es donde agrupa toda la masa de un cuerpo, ¿sí? Y está representado en un punto, ¿sí? En este caso es la que está por delante de S2, ¿sí? De segunda sacra. Obviamente la línea vertical de ese centro de masa es el centro de gravedad justamente, ¿sí? Y que que va hasta el pie y la misma fuerza, o sea, la misma línea de ese piso en dirección contraria, pero de la misma magnitud, como lo dijo Francisco. Obviamente eso es la fuerza de reacción del suelo. Es una situación de bipedestación normal. Ahora, cuando estemos caminando ese centro de masa, se va a cambiar un poco, así como vimos todas las fases. Y también la fuerza de reacción del suelo va a cambiar según cómo está la pierna, ¿sí? En las fases de apoyo, de oscilación y demás, ¿sí? Siempre hace el apoyo, oscilación no. Pero en las diferentes fases va a cambiar dónde va a pasar la fuerza de reacción del suelo. Acuérdense que una persona que está caminando, obviamente va a descargar 80 kilos de su peso en un solo pie y en un solo punto. Entonces, el piso, o sea, según siempre la fuerza de reacción del suelo y la tercera ley de Newton, siempre te va a devolver en la dirección contraria, que es justamente este vector, ¿sí? Como lo dice acá. Justamente coincide con el de la carga, ¿sí? La carga de la persona, que es los 80 kilos, supónganse. Acá te dice algo de cisalamiento, es por ejemplo, el cisalamiento va a cambiar mucho si es un piso mucho más rebaladizo o no, ¿sí? Eso cambia mucho, pero eso no viene al caso. La fuerza de reacción del suelo siempre va a ser vertical, siempre se va a dirigir hacia arriba, en este caso devolviendo el peso de la persona, pero también hay fuerzas de reacción del suelo de manera medio lateral, que es lo que es las líneas en el plano frontal, ¿sí? De aducción y abducción, y lo que es la fuerza de reacción del suelo anteroposterior, ¿sí? De esta línea. Por ahí esto no nos importa mucho en esta situación, pero sí la que nos importa es la vertical, ¿sí? Obviamente esta es una situación de laboratorio, por eso justamente le puse la imagen, y acá ven cómo cambia a medida que nosotros, la fuerza de reacción vertical, estas son la anteroposterior y las medio laterales, que no nos importan mucho estas dos de abajo, pero sí la de arriba, ¿sí? Es muy similar a esto, ¿sí? La fuerza de reacción del suelo, la línea vertical, sí, cómo responde a nivel del ciclo de la marcha. Acuérdense que esto es el ciclo de la marcha del 0 al 100%, 60% donde justamente coincide con la fase de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en el contacto inicial, sí, y en la respuesta a la carga, la fuerza de reacción del suelo es donde genera el mayor pico. ¿Qué nos quiere decir con ese gráfico? Es que es el momento donde más descargamos el peso,
¿sí? Donde más el suelo nos devuelve la misma fuerza, ¿sí? Si nosotros tenemos 80 kilos, obviamente nos va a devolver 80 kilos, pero en situación de marcha normal siempre nos va a devolver un poquito más por la fuerza de la inercia con la cual viene esa persona caminando o desplazándose hacia adelante, ¿sí? Entonces siempre va a ser un poquito más del peso corporal. Ejemplo, si yo peso 80 kilos, obviamente cuando hago el apoyo inicial o el contacto respuesta a la carga, me va a devolver 100 kilos, ¿sí? En una sola pierna. Entonces, imagínense todo el peso continuo que va a tener esta pierna a medida que nosotros nos desplazamos, ¿sí? Por eso es un factor muy importante cuando una persona que, no sé, tiene una artrosis de rodilla y demás, eh, y que no tolera mucha carga, obviamente la caminata es lo peor para la persona. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que soporte su peso más peso extra que viene de la caminata por la fuerza de reacción del suelo. ¿Se imagina esa situación, digamos, una persona con artrosis que le manden a caminar y puede caminar, sí, pero siempre con criterio, ¿sí? En la fase de, el otro pico, perdón, va a ser ya en la fase de peroscilación, donde la persona aprieta el piso para generar el impulso del tríceps, como hablamos hoy, ¿sí? De desplazar el peso, o sea, de la pierna derecha, en este caso, que es la peroscilación, hacia la pierna izquierda, ¿sí? Acuérdense que justamente la fase de peroscilación coincide de la fase de doble apoyo, ¿sí? La fase de doble soporte, donde pasamos del peso de la pierna derecha hacia la pierna izquierda, ¿sí? Y así sucesivamente. Pues esos son dos picos máximos de la fuerza de reacción del suelo que nos devuelve el piso cuando caminamos. Y la fase del valle, como lo dicen acá, que es la fase del apoyo medio, donde el piso no nos devuelve mucha fuerza vertical, porque claramente nosotros no generamos ningún cambio repentino de nuestro peso con respecto al suelo, porque estamos en la mayor verticalidad, ¿sí? Eso es lo que más o menos nos explica lo que es la fuerza de reacción del suelo. Bien, momento torque. Esto es muy repetitivo, no quiero ser muy repetitivo en este caso, pero es justamente cómo la línea de la fuerza de reacción del suelo pasa por nuestras articulaciones. En una situación de marcha normal, obviamente, el peso, la línea de fuerza de reacción del suelo, como ven graficada en esta imagen, obviamente va a pasar por detrás del, del tobillo, ¿sí? Por lo cual nos va a generar un momento externo, ¿sí? En este caso, nos va a generar un momento externo de flexión plantar, ¿sí? Porque va a obligar al pie a que baje, ¿sí? Por el principio de los momentos articulares, ¿sí? Entonces, en esta situación, si el peso, la fuerza de reacción del suelo pasa por delante, obviamente nos va a obligar a una flexión dorsal, ¿sí? Nos va a llevar el pie hacia arriba, ¿sí? Pero como pasa por detrás, nos obliga a generar esta rotación, que es un momento, ¿sí? A través de un eje, ¿sí? Como ven en el verde, que es una rotación a distancia, como dice la definición de momento. Entonces nos obliga a generar un momento externo en flexión plantar. El cuerpo tiene que responder a ese momento externo con un momento interno. Acuérdense eso siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo para amortiguar la caída brusca del pie? Va a hacer una contracción excéntrica de los pretibiales, ¿sí? Para amortiguar un poco esa caída brusca del pie en el suelo. Entonces, siempre va a haber un momento externo que lo va a contrarrestar un momento interno, donde ahí es donde justamente se trata de nivelar las fuerzas, siempre. Es algo muy físico este concepto, pero por lo menos en marcha siempre está aplicado. Siempre que un momento va a haber un momento flexor externo, siempre va a haber un momento extensor interno, ¿sí? Y así viceversa con varias articulaciones, ¿sí? En este caso, si desde una vista posterior, si el momento externo me quiere llevar a la eversión, mi cuerpo va a tratar de evitar esa eversión excesiva con un movimiento de inversión, ¿sí? Me va a levantar el arco interno del pie. Y así sucesivamente con varias fases. Hay momentos en los cuales justamente el torque se hace muy importante, ¿sí? Como por ejemplo en la flexión de rodilla, como lo ven en esta imagen, que la fuerza de reacción del suelo pasa por detrás. Entonces eso nos dice que nos va a obligar a flexionar la rodilla. Que lo que hace la rodilla es tratar de estirar lo más posible, o sea, con contracción del cuádriceps. Y así sucesivamente con varias articulaciones. Entonces, acá tenemos los mismos gráficos, cinética y cinemática del plano sagital, por ejemplo, ¿sí? El momento interno de cadera, por ejemplo. Vamos a la rodilla, que hablamos hoy.
Obviamente en situación de marcha normal, ¿sí? Acuérdense que esto es flexión, ¿sí? Cuando hacemos contacto inicial, ¿sí? Obviamente el momento interno va a aumentar mucho. ¿Por qué aumenta mucho el momento interno? Porque obviamente en respuesta a la carga nos obliga el momento externo a flexionar la rodilla. ¿Y qué es lo que hace el momento interno? O sea, que no, lo que lo hace el cuerpo para contrarrestar esa fuerza de rodilla es hacer una extensión de rodilla. Por eso activa mucho el momento extensor, ¿sí? El momento interno extensor. Eso es algo para ir analizando gráfico por gráfico, pero es así como se analiza justamente, ¿sí? Todo lo que es generación de energía, absorción de energía, nos dice que es, si es un ciclo de marcha en el cual nos facilita mucho el impulso o nos facilita mucho la amortiguación, ¿sí? O el desacelero. Bien, centro de presión. Acá no quiero destinarle mucho porque es solamente cómo se cambia, o sea, cómo cambia la trayectoria del centro de presión del pie mismo para el ciclo de marcha normal. Siempre cuando nosotros caminamos, generalmente siempre hacemos contacto con el lado externo del talón, ¿sí? Pero a medida que el pie vaya contactando, ¿sí? Y se vaya desplazando hacia adelante y que despeguemos del pie, obviamente toda la fuerza va a ir recayendo sobre estos centros de presión, que son sucesivos, que es un punto, un punto, un punto, un punto, pero generalmente cuando hacemos una secuencia de puntos genera una línea, ¿sí? Eso es algo matemático, ¿sí? Entonces nos dice que a medida que nosotros el centro de presión se vaya desplazando hacia el dedo, si en este caso obviamente el dedo mayor tiene mayor protagonismo para el segundo impulso, como lo dice Capangí, ¿sí? Entonces, imagínense una persona que no tiene este dedo, el dedo gordo del pie, obviamente no va a no estar preparado ese pie para el segundo impulso, y obviamente el despegue va a ser un poco deficiario, ¿sí? Por eso es sumamente importante entender cómo se comporta el pie y el centro de presión del pie en los momentos de la marcha, ¿sí? Bien, esto es un punto importante para mañana. ¿Qué tenemos que observar cuando hagamos análisis del movimiento? Es primero la oblicuidad pélvica, ya sea en el plano frontal como en el sagital, siempre en el plano frontal más importante, o sea, la vista de frente. La extensión de cadera, que es lo que nos va a garantizar el impulso justamente de la marcha en sí, ¿sí? La flexión de la rodilla, acuérdense de los 50, 60 grados que justamente coincide con la fase inicial del balanceo. Luego la posición neutra, flexión del tobillo, ¿sí? Acuérdense que un déficit de flexión del tobillo es muy habitual en las personas, por lo cual en esta situación, por ejemplo, de apoyo final de la marcha, obviamente la persona va a estar muy condicionada si tiene una limitación del tobillo, ¿sí? La posición neutra de la flexión, obviamente en la situación de contacto inicial va a ser muy importante también, ¿sí? Pues es la que va a garantizar el amortiguamiento de la persona en la respuesta a la carga. Luego tenemos lo que es la extensión contraria del tobillo, acuérdense de lo de las mecedoras. Este es un punto importante para las mecedoras, ¿sí? Del segundo rocker al tercer rocker. Lo que es la flexión del tobillo, ¿sí? En las fases de prebalanceo y demás, y en la fase de apoyo mismo, ¿sí? Acuérdense de la fase de apoyo medio y la apoyo final, como dice ahí. Y la preoscilación y demás, que eso también es importante. Un punto importante también es de la flexión del tobillo es en la fase de balanceo. Acá no está puesto, pero sí es algo que tenemos que prestar atención, por ejemplo, en situaciones de la marcha de steppage y demás, que eso lo vamos a ir viendo mañana. Luego que es la extensión del tobillo, obviamente en la prebalanceo, que es el segundo y el primero y el segundo impulso motor del pie, ¿sí? Sumamente importante estos puntos, ¿sí? Para prestar atención en el video, ¿sí? Que van a ser mañana. Obviamente la bibliografía que siempre recomiendo es no solamente la punta que le hice, sino estos libros, sí, que están en el aula, ¿sí? Que está a libre disposición del aula de ustedes, para que lo lean y lo interpreten, y lo analicen, pregunten, dudas y demás, que es siempre lo que insistimos desde la cátedra. Así que bueno, esta es la última diapositiva. Así que muy bien, dejo de grabar sobre todo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan?